Hola, vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos. En primer lugar, queríamos dar las gracias a todos los que han hecho posible este evento, el Centro Cultural Coreano en España, la librería La Mistral por acogernos y la editorial Alfa Decay. Y, por supuesto, a todos los que estáis aquí pasando un rato con nosotras esta tarde. Por supuesto, nada de esto podría haber sido posible sin la autora, Bora Chung. Creo que aquí no hay nadie que la conozca, pero me gustaría presentarla un poquito. Bora Chung es escritora y traductora. Ha publicado varias novelas y colecciones de relatos y ha traducido al coreano novelas rusas y polacas. En España contamos con dos obras, las dos editadas por Alfa Decay. La primera, la colección de relatos Conejo Maldito, y el libro que estamos presentando hoy aquí, que es La Zorra. Muchas gracias por venir, Bora. La primera pregunta es, ¿qué tal estás? 살려주세요. Socorro. Has estado algunos días por España, pero esta no es tu primera visita. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué impresiones tienes de nuestro país y si ha habido algún cambio con respecto a tus viajes anteriores? 스페인은 정말 아름답고요. 지난번에 왔을 때에는 마드리드에만 있었고 작년에 살라망카에 갔고 올해는 카르타헤나에 갔다가 마드리드 왔는데 어딜 가도 그 지역 나름대로 아름답고 그리고 음식이 너무 맛있어. 뭐든지 다 맛있어. Pues la impresión que tengo sobre España es que España es un país muy hermoso. Año pasado estuve en Salamanca y en Madrid y este año he ido a Cartagena y estoy en Madrid otra vez. Pues la impresión más importante es que la comida española es muy rica. ¿Algún plato en concreto? 토마토 들어간 건 다 좋아해요. Todo lo que lleva tomate me encanta. En esta ocasión vienes a presentar este libro, La Zorra, y en esta obra nos presentas una pequeña parte de lo que es la mitología y el folclore coreano. ¿Hasta qué punto crees que está presente la mitología en la sociedad coreana actual? 한국뿐만이 아니고 아시아 전체에서 신화는 항상 역사나 문화하고 관련이 있기 때문에 사회가 어떤 식으로 변하더라도 아무리 기술이 발전하더라도 신화나 민담이나 전설은 항상 사람들이 세상을 바라보는 관점 속에 살아있다고 생각해요. 근데 그건 유럽도 마찬가지인 것 같아요. 그러니까 오래된 세계, 구세계들은 다 역사와 문화와 신화가 함께 이렇게 사람들의 정신 속에 살아있다고 생각해요. Pues no solamente pasa en Corea, sino generalmente en Asia. Todas las leyendas tienen una relación muy íntima con la historia y con la cultura. Y a pesar de que la sociedad va cambiando y la tecnología se vaya avanzando, siempre esas leyendas y luego elementos folclóricos y los mitos siempre siguen viviendo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de mirar las cosas. Entonces, al final, las historias y la cultura, las leyendas, podemos decir que todos estos elementos están dentro de nuestro espíritu. ¿Qué enseñanzas nos pueden dar la mitología o los cuentos clásicos hoy en día? 신화는 교훈을 주기 위해서 존재하는 장르가 아니고요. 러시아 학자 블라디미르 프로프에 따르면 신화는 민족이나 국가가 어떻게 해서 생겨났는지 혹은 우주가 어떻게 해서 생겨났는지 이 세상이 어떻게 해서 생겨났는지 그런 기원을 설명하면서 그 국가나 민족이나 혹은 그 종족이 세상을 바라보는 철학을 이야기하는 장르이고요. 전설은
그 바위가 어떻게 생겨났다, 산이 어떻게 해서 생겨났다, 강이 어떻게 해서 생겨났다 이런 식으로 지형지물이 어떤 기원과 유래를 가지고 생겨났는지를 설명하고요. 그리고 그 보통 폴클로르 민담은 평범한 사람들이 비현실적이고 마술적인 사건을 겪고 나서 보통은 결혼을 하거나 부자가 되거나 결혼해서 부자가 되거나 결혼해서 왕이 되거나 이런 해피엔딩을 맞이하는 이야기입니다. 그러니까 교훈을 목적으로 하는 게 아니고 세상과 자신의 기원을 설명하고 그리고 마술적이고 행복한 삶을 꿈꾸는 이야기들에 더 가까워요. 너무 길었죠. 죄송합니다. Pues podemos decir, nosotros no recibimos a través de leyendas o folclore las lecciones porque no existen para eso. Un estudio que se llama Polarimit Forov, que es ruso, habla de que este tipo de leyendas, sobre todo en caso de mitología, existe para hablar del principio de una nación, de un estado, del universo, y a través de esto podemos saber cómo tenemos que mirar este universo y el estado, porque empezamos a aprender su principio, ¿no? Y cuando hablamos de las leyendas se habla de cuál es el origen de las naturalezas. Y hablamos de folclore, y en caso de folclore se trata de que una persona ordinaria de repente pues le pasa una cosa irreal o algo que no suele pasar, entonces de repente un ser normal que era plebeyo y tal, de repente le cae una riqueza y se convierte en pobre, se convierte en un rico, o de repente se convierte en un rey. Es decir, pasa algunas cosas de repente y luego al final es un fin feliz. Esto es lo que se trata normalmente el folclore. Entonces con todo esto podemos saber que las leyendas o mitologías no se trata de darnos lecciones, sino que nos intenta explicar a través de eso el origen del mundo, el principio de un ser, etc. Entonces aquí añadiendo siempre con elementos mágicos, obviamente. En cambio, en este libro se nos presenta la relación entre un hombre y una mujer que es un zorro de 9 colas. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que nos sentimos atraídos por la idea de un amor imposible? ¿Crees que es algo universal? ¿O crees que este tipo de historias se podría percibir de forma distinta dependiendo de la parte del mundo en el que estemos? 문화권보다는 시대에 따라서 달라지는 것 같아요. 그 유럽의 경우에는 낭만주의 시기에 그러니까 1800년대 초에 이 불가능한 사랑을 중심으로 하는 멜로드라마가 굉장한 인기를 끌었고 그런 멜로드라마에서는 반드시 여성 주인공이 죽어야만 했어요. 그래서 그때 당시 19세기 초에는 보통은 신문이나 잡지에 연재를 하는 형태로 모든 작품들, 모든 나라티바가 발표가 됐었는데 제가 읽어본 논문에서는 그때 1830년대 폴란드에서 가장 유명했던 여성 작가가 그 해피엔딩을 쓰고 싶어서 여성 주인공이 사랑하는 남자하고 결혼해서 행복하게 사는 이야기로 끝을 맺으려고 했더니 독자들의 항의가 빗발쳐서 그래서 할 수 없이 여성 주인공이 갑자기 불치병에 걸려서 죽어버리는 결말을 내고 나서야 독자님들이 그 분노가 좀 사그라들었다고 합니다. 그러니까 시대에 따라서 그 요구되는 사랑 이야기의 형태가 조금씩 다른데 근데 어쨌든 뭔가 장애물이 있어서 이 두 사람이 사랑이 이루어질 것인가 결혼에 골인을 할 것인가 이걸 조마조마하게 지켜보는 마음은 어느 시대나 비슷한 것 같아요. 근데 그 결말이 무엇이냐는 사회와 시대에 따라서 확실히 달라지더라고요. Pues yo creo que no depende de, digamos, el país, de partes del mundo, sino que dependiendo de cuándo, ¿no? Cuando volvemos a la época del romanticismo, más o menos al principio de 1800, en ese momento pues estaba de moda todas las narrativas pero románticas, ¿no? Y siempre la protagonista tenía que morir para acabar trágicamente, de modo trágico.
Y todo esto al principio del siglo XIX, pues como se ha puesto en periódico, en revista, por medio de forma narrativa, pero sobre todo recuerdo que una autora polaca en 1930 quería dejar fin bonito, feliz, ¿no? Sin que muera nadie, ¿no? Y en ese momento los lectores criticaban cómo puede pasar esto y todo, entonces al final la autora tenía que matar la protagonista al final porque si no, no podía salir de esas críticas y al final los lectores se quedaron con calma. Esas cosas pasan. Entonces, al final, en resumen, yo quiero decir que depende de la época más bien, pero en todas las épocas lo que quería es que nosotros necesitamos en esta historia de amor algún tipo de obstáculo para que los protagonistas se van, digamos, sobrepasando estos obstáculos y cumplan su amor, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno de los mayores obstáculos es la familia? 가족이라면 저도 몰라요. 가족이 어떤 가족이냐에 따라서 다를 것 같은데요. 그러니까 현실에서는 그 불행한 가족에게서 벗어나기 위해서 서둘러서 결혼을 했다가 그래서 망하는 경우들도 상당히 많이 있는 것 같고요. 그렇지만 또 가족 중에서 가장 현명한 어른이 그 결혼을 반대하는 경우에는 보통은 이유가 있게 마련이거든요. 그러니까 상황에 따라서 많이 달라지는 것 같아요. Pues si la familia es obstáculo, pues no lo sé. Yo creo que es dependiendo de la familia, ¿no? Si una persona quería salir de la familia porque la relación entre las familias no eran tan cómodas y tal, al final puede que eso le lleva a un fin peor. O dependiendo de caso, si la familia hay un mayor sabio y tal y dice que esto no puede pasar, no puedes casarte con esta persona y al final le puede llevar a un fin feliz, ¿no? Entonces creo que es un poco depende de la familia. En el posfacio de este libro explicas que esta novela fue escrita en 2008 y que adaptaste algunas cositas antes de publicarlo ahora. ¿Cómo fue reencontrarte con algo que habías escrito hacía tanto tiempo? 굉장히 창피하다는 생각이 들죠. 내가 왜 이런 걸 썼을까? Primero, la primera sensación que tuve es la vergüenza porque he escrito estas cosas. ¿Y después? 그런데 한국하고 스페인에 와서 하고 그러니까 서로 전혀 다른 나라에서 전혀 다른 언어로 읽으신 독자분 두 분이 더 이상 책을 읽지 못하는 상태에 빠졌었는데 그러니까 굉장히 피로하고 굉장히 지쳐서 책을 읽어도 무슨 말인지 알아들을 수가 없고 이렇게 집중이 잘 안 되는 상태에 빠졌는데 이 호를 읽고 처음부터 끝까지 다 읽고 책이 재미있다는 감각을 되찾았다고 말씀해 주셔서 저도 용기를 얻었습니다. Pues ha habido dos lectores, uno de Corea, otro de España, que son dos países totalmente diferentes y de idioma totalmente diferente, pero los dos me vinieron y me dijeron que estaba tan cansada de leer, de las cosas, y no podía concentrarme a la hora de leer y tal, pero al leer este libro, La Zorra, lo he acabado enseguida y he podido leer, me ha gustado mucho y he podido volver a leer de nuevo, entonces esa palabra me ha dado valentía y creo que me ha animado mucho. Yo creo que el tono de La Zorra es un poquito distinto al que estamos acostumbrados por haber leído Conejo Maldito. ¿Por qué crees que a los lectores de Conejo Maldito les puede gustar La Zorra? 저주토끼는 그 글자 그대로 저주에서 시작을 하기 때문에 좀 무섭고 기괴한 얘기들이 많이 있었는데요. 호는 기본적으로 사랑 이야기이고 제가 스스로 쓰면서도 재미있게 쓰려고 노력을 많이 했고 물론 좀비도 나와요. 좀비도 나오는데
기괴하거나 무서운 것보다는 그 재미있는 쪽으로 많이 집중을 했기 때문에 조금 더 부담 없이 읽으실 수 있을 것 같아요. Desde este subtítulo podemos saber la diferencia, ¿no? En El conejo maldito empieza con la maldición, entonces hay elementos horrorosos y luego da miedo y extraños y tal, pero en caso de la zorra, yo, como es la historia de amor y tal, yo quería poner mucha diversión, aunque sale zombie también. Pero quería poner mucha diversión en vez de esos elementos de horror o extraño y tal, entonces creo que es un libro que se puede leer fácilmente. ¿Y te lo pasaste bien escribiéndolo? 네, 특히 그 까만 개가 등장을 하는데요. 그 저승사자인데 그 캐릭터를 재미있게 만들려고 굉장히 궁리를 많이 했고 쓰면서도 저도 재미있었어요. Sí que me he divertido mucho y sobre todo cuando aparece ese personaje que es el perro negro, que es realmente el mensajero del mundo más allá, cuando estaba pensando cómo describirlo, qué característica tengo que poner a este personaje y en ese momento me divertí mucho. Ya eres conocida por, al menos en España, por géneros como el terror, la fantasía y la ciencia ficción. ¿Qué es lo que más te apasiona de escribir y dedicarte a estos géneros? 호러요. 호러. ¿Podremos ver algún día algún otro tipo de género? 네, 항상 귀신이 어디선가 나오게 하려고 노력하고 있습니다. Yo siempre intento meter en mi obra que de algún hueco que salga un fantasma, siempre. ¿Por qué normalmente en el folclore asiático, sobre todo, los fantasmas son mujeres? 그게 한국 SF 작가님 중에 전혜진 작가님이 거기에 대해서 책을 쓰셨는데요. 그 책에 따르면 귀신의 종류가 한국은 원래 굉장히 많아요. 남자 귀신도 있고 여성 귀신도 있고 그리고 죽어서 귀신이 된 존재도 있지만 처음부터 한 번도 살아있지 않았고 한 번도 인간이 아니었던 요괴도 있고 굉장히 종류가 많은데 조선시대에 성리학이 들어오면서 가부장제 체제를 왕의 권력을 중심으로 해서 가부장제 체제를 성립시키기 위해서 이전의 폴클로르를 민담을 많이 변형시켰고 그러면서 여성들이 사회적인 지위가 낮아지고 압박을 받기 시작하면서 여성들이 실제로 억울한 일을 많이 겪게 되고 그런데 그 문제를 해결해주는 사람은 항상 귀족계층 사대부 남성인 것으로 그 민담들이 많이 변형이 되었다고 합니다. 그러니까 지금 한국에서 여성 귀신이 많은 것은 조선시대에 변형된 결과이고요. 아시아 전체도 여러 가지로 그러니까 여성들이 억압받기 때문에 여성들이 억울한 일을 많이 당하고 죽지 않으면 살아서는 그 억울한 일을 억울하다고 말할 수 없는 사회적 지위에 처해 있기 때문에 그래서 그런 여성 귀신이 많은 것 같아요. Pues sobre este tema justo, una autora de ciencia ficción, de la novela de ciencia ficción, se llama He Jin-chun, ha escrito un libro sobre este tema. Y ahí pone que sí que en los fantasmas de folclore no solamente hay mujeres, sino que ha habido hombres, mujeres, que son seres muertos que han tenido ese sufrimiento, resentimiento, por eso no ha podido ir a más allá y luego está vagabundeando el mundo, ese tipo de fantasma. U otro tipo de fantasma que al principio era espíritu, nunca ha muerto, ¿no? Hay varios tipos de fantasma, pero desde Dinastía de Joseon nosotros, cuando entró el día de confucianismo, pues el país se ha vuelto patriarcal y en ese momento empieza a elevar la posición de los hombres. Entonces, desde ese momento el elemento folclore también se fue cambiando. Sobre todo las mujeres empezaron a tener una posición más baja y luego empezó a tener opresión social. Entonces, todo esto fue
debido a esto fue elemento típico de folclore y siempre para las personas que atacan contra estas fantasmas, mujeres, fueron los hombres de la clase social alta, fue siempre así. Entonces podemos decir que este cambio ocurrió después de dinastía de Joseon, desde dinastía de Joseon, y en Asia generalmente también, como las mujeres tuvieron esa opresión social en general, entonces como estas cosas no pudieron soltar cuando estaban vivas, entonces después de la muerte, como desde ese momento empezaron a contar, entonces por eso creo que hay muchas fantasmas femeninas. Entonces, en ese aspecto, ¿qué da más miedo, la fantasía o la realidad? 현실이 항상 더 무섭죠. Pues la realidad siempre da más miedo. Sí, estoy de acuerdo. Hablando de miedos, realidad y ciencia ficción, el avance de la tecnología nos hace pensar que ya estamos viviendo en un relato de ciencia ficción, en un capítulo de Black Mirror. ¿Eres optimista o pesimista en cuanto al futuro de la humanidad? Soy pesimista. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son los principales retos que afronta ahora mismo la humanidad? 너무 많아서 그거를 그렇게 말씀하시면 Es que son demasiados si me pregunta. 일단은 기후 위기가 정말로 모든 사람을 다 위협하고 있기 때문에 기후 문제를 해결해야 될 텐데 그게 개인이 해결할 수 있는 게 아니고 가장 큰 영향을 미치는 거는 대기업들인데 대기업들이 그 수익을 줄여서 기후를 혹은 지구를 보호하려고 하지 않기 때문에 그 점에 있어서 상당히 좌절감을 많이 느끼고 있어요. Pues hay muchos problemas, pero entre ellos el primero sería el problema de medio ambiente. Para el futuro de humanidad es el problema principal, porque también afecta a toda la humanidad. Pero esto no podemos resolver a nivel individuo, sino que las empresas grandes tienen que trabajar en ello, pero normalmente las empresas no quieren tener menos ganancias a cambio de medio ambiente, entonces esto es lo que me hace doler. Además, también eres conocida por tu faceta de activista. Entonces, quería preguntar, ¿cuál crees que son los privilegios más invisibles? Es decir, aquellos de los que no solemos darnos cuenta como individuos. 그 나쁜 놈은 죽여야 돼요. El malo tiene que morir. ¿Y cómo distinguimos a alguien malo? 그게 지금 그 한국에서 호텔에서 부당해고 당한 노동자가 160일째 고공농성을 하고 있고요. 그리고 일본 기업의 착취에 맞서서 또 여성 노동자가 560일째 옥상에서 고공농성을 하고 있는데요. 그 노동자들이 이렇게 목숨을 걸고 그 노동자의 존엄과 노동할 권리와 인간이 생존할 권리를 외치고 있을 때 그걸 들어주지 않는 사람은 나쁜 사람이에요. 나쁜 놈들이 많아요. Yo pienso que, por ejemplo, en caso de Corea hay una persona que se le ha despedido desde un hotel injustamente y está protestando ya lleva 160 días, y hay otra persona obrera que ha estado trabajando y luego está en contra de la empresa japonesa y lleva protestando más de 560 días. Y nosotros, cuando hace este tipo de protesta, tenemos que considerar la dignidad de obreros y luego el derecho de los obreros. Y muchas veces ellos están alzando su voz, tenemos que escucharlo, pero las personas que no escuchan esto son malos, y son muchos. Y como individuos, ¿qué podemos hacer para que esas personas malas escuchen?
저의 개인적인 경험으로는 지금 현재로서는 소셜미디어 SNS를 가장 활발하게 활용을 하고 있고요. 근데 그 한국에서 이제 계엄령이 갑자기 선포가 돼서 그 지난 겨울부터 봄까지 굉장히 여러 가지 일들이 있었는데 결국은 광장에 같이 나와서 현재 싸우고 있는 분들의 이야기를 듣고 그분들이 어떤 상황에서 왜 그런 그 투쟁에 이르게 됐는지를 직접 듣고 이해하고 공감하고 그런 분들이 가장 커다란 힘을 보여주셨다고 생각해요. 서울뿐만이 아니고 구미나 울산이나 다른 지역들로 그 서울에 살면서 주말을 이용해서 몇 시간씩 기차를 타고 이동을 해서 같이 투쟁을 하거나 하다못해 뭐 음식을 싸가지고 온다거나 뭐 생수를 보낸다거나 이런 그 연대를 하고 그리고 주말 지나면 다시 돌아가서 또 출근해서 일을 하고 그러면서 반년 가까이 이렇게 왔다 갔다 하면서 또 연대하시는 분들도 봤거든요. 그래서 저 굉장히 위대한 분들을 많이 봤어요. Pues pensando en mi experiencia personal, que lo que está pasando actualmente, pues nosotros podemos aprovechar los medios sociales, ¿no? Por SNS. Pues en Corea ya sabe que año pasado ocurrió de repente ocurrió lo de ley marcial y esto tuvo impacto hasta primavera de este año. Entonces yo siempre que hay gente, lo importante es que vamos a la plaza donde está la gente alzando su voz y escuchar su historia y luego tener comprensión de lo que está contando y tener empatía de esto, ¿no? Creo que esto es el gran poder al final, se convierte en gran poder porque había gente que vive en Seúl y bueno, vive en otras ciudades como Gumi, Ilsan y luego trabaja en Seúl. En fin de semana ellos mueven, se desplazan en tren para apoyarles y ahí había gente que enviaba comida a las personas que estaban haciendo protesta o botella de agua, cosas eso. Y luego, entonces haciendo todo esto ha pasado medio año y esto fue el gran apoyo y gran ayuda para ellos. Gracias por tu respuesta. Ahora quiero hablar un poco sobre tu faceta más de escritora o tu día a día. Y una de las cosas que siempre he hablado cuando he comentado el libro de Conejo Maldito, el comentario que más recibo es: no puedo mirar mi baño con los mismos ojos. Así que mi pregunta es, ¿cómo es tu día a día escribiendo o cómo te inspiras para crear este tipo de relatos? 일상에서 일어나는 모든 일을 현실과는 반대로 진행시키는 방향으로 이야기를 계속해서 생각하고 있고요. 그 외에는 그 일과라고 할 거는 딱히 없는데요. 마감이 닥치면 미친 듯이 글을 쓰고요. 그렇지 않을 때에는 뭐 청소도 하고 설거지도 하고 데모도 하러 가고 그러고 있습니다. Pues para inspirarme yo siempre pienso justo lo opuesto de lo que todo está pasando en nuestra vida cotidiana. Creo que esto es la parte importante de mi inspiración. Y luego hablando de rutina, no tengo rutina. Cuando llega la fecha de límite de entrega, pues ahí trabajo más, pero el resto de tiempo pues friego, pues aspire, pues limpio las cosas, pues cosas cotidianas, ¿no? ¿Es un editor la peor pesadilla de un escritor? ¿Es el editor la peor pesadilla de un escritor? 근데 또 글을 안 쓸 수는 없잖아요. 저는 소설가인데 글을 안 쓸 수는 없기 때문에 그리고 계약은 제가 동의를 했기 때문에 계약을 해서 제가 동의를 했기 때문에 마감이 있는 거거든요. 그게 결국은 제 탓이죠. Pues lo primero que quiero comentar es que como al final soy autora tengo que escribir, tengo que seguir escribiendo y esto viene de acuerdo, de contrato, ¿no? Al final soy yo quien he firmado, así que tengo que echarme culpa a mí.
Ya para acabar, esta es la última pregunta antes de dar paso al público para que también haga sus preguntas, que seguro que estáis deseándolo, así que os doy este tiempo para pensarlo. A los lectores nos gusta mucho cuando los autores nos recomiendan otros libros. Así que para terminar, sí que me gustaría que hicieras una serie de recomendaciones. Voy a decir 3 categorías y me gustaría tus recomendaciones. El primero es el último libro que te haya gustado. 가장 재미있게 읽었던 책은 클라우디아 피니에이로 작가님의 파리의 시간. Pues el libro que he leído últimamente que me ha gustado más es de la autora Claudia Piñeiro, es El tiempo de la mosca. Un libro que siempre recomiendas. 항상 추천하시는 책. 항상 추천하는 책은 스페인에 왔으니까 제가 미겔 데 우나무노 이 후고의 삶의 비극적 의미를 그 대학원 때 박사 논문 쓸 때 읽었는데요. 뭔가를 상실했을 때 그것을 빨리 대체하고 빨리 일상을 되찾고 빨리 그 삶을 이어가려고 하지 말고 멈추어서 그 상실한 것이 무엇이 됐든 아무리 작은 것이라도 멈추어서 애도하는 것이 가장 인간적인 행동이라는 그 구절이 정말 마음에 남았었어요. 근데 그게 지금 생각해도 이렇게 빨리 변하는 사회에서 정말 우리한테 도움이 되는 말인 것 같아요. Pues como estoy en España, voy a hablar de autor Miguel de Unamuno, sí, Miguel de Unamuno. El libro se llama El significado trágico de la vida. No sé si es exacto, estoy traduciendo lo que ha dicho. Pues pero ahí se habla es un libro que he leído cuando estaba escribiendo tesis, doctorado. Es el libro que se trata de si pierdes algo en ese momento, no sigas corriendo la vida, no sigas viviendo la vida, sino que paras un momento y luego conmemoras lo que has perdido. Esa frase es lo que me ha llegado y luego, sobre todo, es necesario en esta sociedad que se está cambiando tan rápidamente. Y la última categoría es una o varias autoras, mujeres a las que admiras. 클라우디아 피니로. 그리고 모니카 오헤다 에콰도르 작가님인데 굉장히 무서운 얘기를 쓰는데 너무 재밌고 상냥한 분이에요. Pues otra autora es Mónica Ojeda, que es de Ecuador, pues escribe una historia bastante horrorosa, pero es una persona muy divertida y amable. Pues hasta aquí son mis preguntas. Ahora doy paso al turno del público, así que levantáis la mano y os pasamos el micrófono. Nada, lo primero, he disfrutado mucho de la novela y quería compartir con Bora un poco una interpretación personal de la novela. Al final me ha parecido que la novela tenía 2 moralejas, una optimista y una pesimista, ¿no? En la actitud de la zorra veo una moraleja optimista en el sentido de que incluso las personas más malvadas tienen o pueden encerrar un sentimiento de querer mejorar o de querer revertir su naturaleza. Y en la actitud de Kijun veo una moraleja un poco pesimista. Y es un poco el contrario, que incluso en las personas más bondadosas o con mejores intenciones no son capaces de cumplir su promesa al final, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir esta interpretación con Bora a ver qué piensa ella. 결말을 그렇게 쓴 거는 그 구미호 전설 자체에서 보통
그 구미호도 그렇고 일본의 설녀 전설도 그렇고 아무한테도 말하지 말라고 했는데 그 인간이 결국은 말해버리기 때문에 그래서 이제 인간과 그 비인간의 사랑이 이루어지지 못하는 걸로 본래 설화가 그렇게 끝나기 때문에 제가 그렇게 쓴 거고요. 그리고 저는 그렇게 사람이 자기한테 일어난 일을 누군가한테 말하고 싶어서 견딜 수 없는 그런 인간적인 결점이라고 해야 될지 약점이라고 해야 될지 그런 게 설화에 들어가 있는 게 너무 재미있었거든요. 왜냐하면 제가 이야기를 만들어내서 그걸로 먹고 사는 사람이기 때문에 이야기하고 싶어서 견딜 수 없는 그 마음을 제가 잘 알아요. 그래서 그런 부분들이 굉장히 재미있어서 이거는 교훈이라기보다는 그냥 사람은 그런 존재다라는 어떤 관찰이라고 생각해요. Pues el final, yo he acabado el final de esta forma porque la leyenda de Kumio, las horas con 9 colas y otra leyenda de Japón también pasa lo mismo, que acaba así realmente, que hay un tabú de que el Kumio le cuenta que no digas esto a nadie, pero al final el protagonista lo cuenta y acaba así. Y esto por otra parte podemos ver con esto que el ser humano, el amor del ser humano y no ser humano no se cumple, ¿no? Lo que pasa es que a mí me pareció bastante divertido y gracioso de que las personas, nosotros siempre queremos contar algo a otras personas. No hacer esto para nosotros a veces es imposible y podemos decir que esto es el punto débil del ser humano. Pero yo, que soy la narradora, yo no puedo callar la boca nunca. Entonces, para mí también, yo sé que es bastante difícil, entonces yo quería ponerlo de alguna forma divertida en el libro, no para que sea una moraleja o una lección, sino que al final podéis entenderlo como una observación de las personas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo llegué a ti a través de la ciencia ficción. Creo que te va a sorprender el libro que te voy a dar para que me firmes. Y según tengo entendido, tú eres una como especie de directora o no sé cómo decirlo, de la Asociación Coreana de Escritores y Escritoras de Ciencia Ficción. Y me gustaría que me contaras un poco sobre el panorama de ese género en Corea y sobre los temas que les gusta explorar y bueno, a ti también, cuáles son tus intereses en ese género en particular. 한국 SF의 특징 자체가 사회 비판적이고 자아성찰적이라는 얘기를 굉장히 여러 번 들었어요. 이거는 제가 하는 얘기가 아니고 다른 데서 여러 번 들었는데 이유가 뭐냐 하면은 한국은 최근 한 500년 정도 남의 나라를 침략한 적은 없고 침략당한 적만 많이 있기 때문에 우주선을 타고 나가서 다른 행성을 정복한다거나 다른 외계 생명체를 지배한다거나 이런 개념 자체가 없고 한국 작가들은 이 기술이 지금 현재 이 상태, 사회가 이런 구조일 때 이 상태로 기술이 발전하면 사람의 삶이 어떻게 변화할 것인가, 나의 삶이 어떻게 변화할 것인가, 여기에 대해서 더 관심이 많다고 해요. 그래서 제가 아는 한국 작가님 중에는 과학을 전공하시고 과학자로 지금 일하시는 분도 있고 과학하고는 전혀 상관없는 분야에서 계시면서 SF를 쓰시는 분도 있는데 공통적으로 자아성찰적이고 사회비판적이고 한국 사회에 대해서 굉장히 날카로운 눈으로 바라보는 작품들이 많다고 저도 그렇게 느끼고 듣기도 그렇게 많이 들었어요. Una de las características de las novelas de ciencia ficción coreana podemos decir que es la crítica hacia la sociedad y luego autorreflexión. Sobre todo los últimos 500 años, en caso de si vemos la historia de Corea, pues nosotros nunca invadimos a otro país, pero siempre hemos sido invadidos, ¿no?, por otros. Entonces nosotros dentro de ese género de ciencia ficción nunca sale que uno sube a nave espacial y va a otro planeta y lo invade, nunca sale este tipo de cosas, sino que sale, ahora la estructura de la sociedad coreana es de esta forma, pero si se desarrolla más la tecnología, ¿qué pasaría? Y en esa sociedad, ¿cómo sería mi vida? Entonces normalmente se trata de este tema. Entre los autores de ciencia ficción hay algunos que son científicos y hay algunos que no, pero obviamente, pero en general el tema común o lo común de ellos es que se trata de siempre la crítica social o la autorreflexión. 안녕하세요. 안녕하세요. Hola. Bueno, simplemente querría compartir que aunque la premisa del libro es la historia de amor entre el protagonista Ki-jun con la zorra, el personaje que a mí más me ha llamado la atención ha sido el de la abuela, en tanto en cuanto la historia tiene un ambiente muy onírico, un sentimiento de irrealidad,
y es la abuela el personaje que es más realista, el que parece que trae la racionalidad a la historia. No sé si lo estoy expresando bien. Y es también la persona que se da cuenta de realmente quién es la zorra y qué es lo que le puede pasar al protagonista. Y me gustaría saber si ese personaje conoce esto porque representa la experiencia de una persona mayor frente a la juventud, a los amores juveniles que uno se deja llevar por cualquier cosa, o si representa más también la tradición, en tanto en cuanto también conoce pues el tema de los amuletos, temas que dentro de que es un personaje que representa como la realidad o la racionalidad en el libro, a mi parecer, por supuesto, es también el que conoce la superstición. No sé si ha quedado claro lo que quería decir. Muchas gracias, 감사합니다. 양쪽 다인데요. 2008년에 제 할머니가 돌아가셨기 때문에 그 할머니를 긍정적인 주인공으로 혹은 긍정적인 인물로 해서 꼭 소설을 쓰고 싶었고요. 할머니가 보고 싶기 때문에. 그리고 실제로도 좀 나이가 많으신 분들이 그러니까 현대사회에서 합리적이라고 생각하는 것과는 약간 다른 방향에서 상황을 좀 더 입체적으로 이해하시는 경우가 더 많은 것도 사실이고요. 그리고 이야기의 그 주제 자체가 구미호 전설이기 때문에 그래서 그 한국 사회에 전해 내려오는 전설이나 미신이나 혹은 뭐 그런 요소들을 최대한 많이 집어넣고 싶었어요. 재밌잖아요. Pues, perdón. Si los dos comentarios que han hecho, pues las dos partes son ciertos. Por ejemplo, en 2008 mi abuela falleció, por eso yo quería escribir una novela donde el personaje que es abuela sale como un personaje muy optimista, positiva, porque yo echaba mucho de menos a mi abuela. Y por otra parte sí que es verdad que muchas veces los mayores, cuando ven las cosas que normalmente en esa sociedad o en ese momento las personas jóvenes sí lo ven algo lógico, algo normal, pero siempre ven desde otro punto de vista, que eso también es lo cierto. Por otra parte, como al final esto viene de la leyenda de Kumiho, entonces quería meter muchos elementos de superstición, es también lo cierto, porque es Diver. Hola. Hola. La pregunta es, ¿por qué considerarías que desde hace algunos años, tanto en Latinoamérica como en Europa y en Asia también actualmente, hay un auge especial del terror y del horror? ¿Y por qué sus principales voces, o algunas de las más relevantes, son justamente femeninas? 제가 공부한 문학 작품의 제가 공부한 문학의 그 비평이나 논리에 따르면 그 발전하는 이렇게 순서들이 있는데요. 대중문학은 가장 나중에 인정을 받아요. 그리고 대중문학 중에서도 호러는 그게 선호도가 굉장히 갈리는 장르더라고요. 예를 들면 로맨스는 나는 좀 유치해서 좀 내 취향은 아닌 것 같아. 뭐 이렇게 말하시는 분들도 있고, 그 사이언스 픽션은 너무 어려워서 난 잘 모르겠어. 이렇게 말하는 분들도 있는데, 호러 나 절대 싫어. 절대 안 봐. 그러고 절대 이렇게 강하게 반응하시는 분들이 있고, 반대로 호러 너무 좋아. 이렇게 말씀하시는 분들도 있는데, 호러가 사람의 죽음에 대한 공포를 다루는 장르이기 때문에 그렇게 강한 반응이 나온다고 생각해요. 좋아하는 사람은 굉장히 좋아하고 싫어하는 사람은 그 절대 싫어. 난 가까이도 안 가. 이렇게 반응이 나오기 때문에 그래서 대중문학이 인기를 얻는 순서에 있어서도 호러는 약간 어려운 장르인 것 같고요. 그러니까 이제는 대중문학이 이제 대중문화 자체가 굉장히 많이 발전한 시기이고 이제는 지식인만 문화를 향유하는 게 아니고 모든 사람이 다 어느 정도의 수준, 지식 수준과 이해력의 수준에 올라서 그 대중문화를 향유하면서 비평하면서 같이 발전시키고 있는 시대이기 때문에 그래서 이제 호러의 차례도 왔다고 생각하고요. 그리고 호러뿐만이 아니고
그 문화 산업에 있는 사람들 대부분이 다 여성이에요. 실무하는 사람은 다 여성이더라고요. 특히 책은 그 여성이 쓰고 여성이 편집하고 여성이 교정하고 여성이 출간하고 여성이 읽더라고요. 그러니까 뭐 예, 문화는 지금 현재 그 책을 만드는 사람은 다 여성입니다. 거의 대부분의 나라에서 다 여성이더라고요. 그래서 그렇게 된 것 같아요. Pues yo cuando estudiaba la literatura, sobre todo cuando hablamos de literatura, cuando se trata de la ideología o la teoría, digamos más bien, de la literatura, siempre se habla del orden de desarrollo de la literatura. Sobre todo la literatura popular siempre se desarrolla al final de todo. Y entre ella también, en caso del género de horror, siempre hay comentarios, opiniones muy opuestas, ¿no? En caso de, pues, género romance, pues hay gente que dice, ay, no me gusta porque es de niños y tal. Hay en caso de ciencia ficción, hay dice, hoy esto es muy difícil para mí, pero en caso de horror dice, yo nunca voy a leerlo. Así hay gente que lo dice. Por lo contrario, hay gente que le gusta, dice que sí, a mí me encanta, ¿no? Entonces es un poco, las reacciones son muy fuertes y muy opuestas, sobre todo en caso de género de horror, porque en caso de género de horror se trata de horror o miedo de la muerte de las personas. Además, horror es un tema bastante difícil, por eso tenemos que, pero ahora hemos llegado hasta este punto porque ya se está desarrollando la literatura popular, y por otra parte no solamente la gente lee la literatura popular, sino que critica y luego está desarrollando los lectores la literatura popular más bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, como estamos creciendo junto con la literatura popular, pienso que ha llegado ya el momento de género, la parte de género de horror. Y por otra parte, hablando de las mujeres, ya hoy en día son las mujeres quienes escriben, quienes editan, quienes leen. Entonces, en ese sentido, siempre puede ser el elemento fundamental o más importante de este género también. Leer mujeres. Sí, también. Buenas. Nosotros tenemos un club de lectura de literatura coreana y hemos leído los 2 libros y nos ha gustado mucho toda la forma de escribir y todos los libros. Y tenemos una pregunta un poco sobre el conejo maldito, porque una de las historias, la de los dedos fríos, tenemos no hemos acabado de entenderlo un poco bien. No sabemos si la historia, la protagonista es la amante o la persona que está en la relación con el otro chico. Entonces nos gustaría, por favor, si nos lo podrías explicar. Gracias. 주인공 죽는데요. Ya sabéis que el protagonista muere, ¿no? El que muere. 차가운 손가락은 명확하게 어떤 기승전결을 내려고 하기보다는 그 끝과 처음이 맞물려서 이렇게 원형으로 돌아가는 끝없이 반복되는 그 구조를 만들어 보고 싶었는데 제가 구조를 잘 만드는 작가가 아니라서 그런 구조를 이렇게 그럴듯하게 만들 수 있을지 좀 실험해보고 싶어서 쓴 이야기였어요. 그래서 혼란스러운 게 정상이라고 생각하지만 죄송합니다. Pues este relato corto, pues Dedo Frío, pues no he escrito poniendo esto es inicio, esto es lo de medio proceso y luego esto es final, sino que he intentado, he hecho una experiencia, ¿no? Una estructura circular para que no haya fin, ¿no? Para que no haya inicio o un fin. Entonces esto fue un experimento para mí y es normal que estáis confuso, pero lo siento. Bueno, con esto acabamos. Solo quería darte las gracias de nuevo, Bora, por visitarnos y esperamos también verte de nuevo en otra ocasión. Muchas gracias también a vosotros por venir. Y quería recordaros que si todavía no tenéis comprado el libro podéis comprarlo porque la autora va a firmar los ejemplares
y vamos a organizarlo, pero vamos a despedir primero a Bora y luego os explico.